Vamos a grabar, a compartir la pantalla. Nos había quedado este video, bueno, por lo que me dijo el ingeniero Caballero, habían pasado un link, pero de todos modos vamos a intentar a ver si lo podemos poner. ¿Se escucha ahí? Sí, profe, se escucha. Cojamos el extremo de un resorte elástico, estirémoslo hasta una cierta distancia medida con respecto a su posición de equilibrio y soltémoslo. Desde ese instante se produce un movimiento que periódicamente se reproduce en una sola dimensión. Lo llamamos movimiento armónico simple y es la base para entender el fenómeno ondulatorio. Es armónico porque viene descrito por una ecuación de tipo armónica y es simple porque solo se utiliza una función de tipo seno o coseno. Las características que lo describen son tres: la amplitud o máxima elongación medida en unidades de longitud, la pulsación angular que da idea de la frecuencia con la que se repiten las oscilaciones, medida en radianes por segundo, y la fase inicial, que nos indica desde qué posición inicial medida angularmente empezamos a describir el movimiento vibratorio. Si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo hasta 2 veces, podemos obtener el resto de las magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración. Comprobamos cómo la aceleración es proporcional y de signo opuesto a la elongación. Esta es la principal característica que define a un movimiento armónico simple. En el caso de un resorte elástico se cumple la llamada ley de Hooke. Si además tenemos en cuenta la ley fundamental de la dinámica, entonces combinando estas ecuaciones llegamos a una fórmula que nos permite relacionar la frecuencia en función de las principales características del medio, su masa y su constante elástica. Así, vemos que un muelle ligero y rígido vibra con mayor frecuencia que uno pesado y blando, como la experiencia nos demuestra. Otra aproximación al movimiento armónico simple es el péndulo simple. Si hacemos un análisis simplificado de este movimiento, considerando pequeñas oscilaciones, para que el movimiento esté confinado prácticamente en una sola dimensión, entonces podemos llegar al siguiente resultado. La frecuencia de sus oscilaciones no depende ni de la amplitud ni de la masa, solo de la gravedad y de la longitud del cable, resultado ya intuido por Galileo Galilei. Bien, entonces, con ese video hemos querido poner en evidencia para que vean ustedes cuál es el origen, digamos, de lo que vamos a estudiar nosotros de acá en más, que son las vibraciones. Con esas simplificaciones, recuerden que las vibraciones nosotros las vamos a ver de un grado de libertad, o sea, referidas a un solo eje que le vamos a denominar, como lo tenemos indicado acá y lo estoy marcando, el eje X. Y estas vibraciones, lo segundo, son vibraciones pequeñas. ¿Pequeñas en qué? En amplitud. Puesto que al cumplimentarse estas dos condiciones, es decir, que sean de un solo grado de libertad, nosotros le vamos a llamar eje X, le vamos a llamar eje X, por lo que ya vamos a desarrollar más detenidamente a continuación. Pero en un grado de libertad, y la amplitud de las vibraciones son pequeñas. ¿Para qué todas estas consideraciones? Para que las ecuaciones
que nos van a explicar el fenómeno sean válidas. Bien, nosotros la clase pasada habíamos visto que necesitábamos dos cosas. Primero, lo que habíamos llamado un modelo dinámico o diagrama del cuerpo libre. Y segundo, el análisis matemático basado en las ecuaciones de la física. Si ustedes observan acá, vamos a cambiar de color, a la izquierda de la filmina, esto que estoy marcando en azul, nosotros tenemos ese modelo dinámico que nos representa la vibración a la cual nosotros vamos a estudiar. Obviamente, el cuerpo está representado por la masa y la vibración o ese movimiento pendular, como acabamos de ver en el video, viene dado por un resorte y obviamente su fuerza recuperadora. Entonces, este va a ser nuestro modelo dinámico. Ahora bien, vamos a hacer algunas consideraciones en función de lo que vamos a utilizar. La primera va a ser considerar o tener en cuenta al resorte en sí. El resorte lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque en razón de su conformación o de su forma es el que nos va a otorgar la fuerza recuperadora. Recuerden, habíamos visto de que si la fuerza era una función de la posición, derivaba de un potencial la fuerza y nos interesaba únicamente qué es lo que pasaba en dos posiciones, la inicial y la final, y no lo que pasaba en posiciones intermedias. Entonces decíamos que la fuerza derivaba de un gradiente o de un potencial. Entonces, la fuerza recuperadora la vamos a analizar desde el punto de vista del resorte y vamos a tener que tener en cuenta dos cosas, que lo vamos a explicitar esta vez por ser la primera al hacer el estudio del caso de vibración que es más simple de todos, que es una vibración libre. Ya vamos a definirla un poquito mejor enseguida. Quiero repasar lo que se vio en física, física 1 sería, cuando vieron resorte, ¿no? El resorte en realidad va a tener una longitud, o tiene una longitud que se le llama, o se le llamaba, no sé, en física 1 normalmente le designamos como L sub 0 o longitud inicial, ¿no es cierto? ¿A qué viene esta L sub 0? Es la longitud del resorte sin deformar. Sin deformar. Este concepto es muy importante, puesto que cuando el resorte se deforma, apenas se deforma, ya está en capacidad de entregarnos su fuerza recuperadora. Entonces, estas condiciones las tenemos que tener en cuenta para cuando veamos la dinámica del movimiento. Entonces, L sub 0 es la longitud del resorte sin deformar. Si nosotros le adherimos o le adosamos un cuerpo que obviamente tiene una masa m que multiplicada por la fuerza de gravedad nos da un peso, nosotros lo simbolizábamos a esto con la letra W. ¿Y qué es lo que hace? El resorte se deforma. Entonces, si nosotros al colgarle este peso, el resorte
se deforma, vamos a exagerar un poco la cosa, se viene el peso hasta este punto, se ha deformado esta cantidad. ¿Cuánto se deforma? Y cuando W, el peso que le hemos colgado, es igual a la fuerza recuperadora. Porque el resorte se tensiona y aparece obviamente lo que conocemos o le llamamos fuerza recuperadora. Bien, esta deformación que está marcada acá en rojo le vamos a llamar delta estático. Delta estático. Delta por lo de deformación y estático, ¿por qué? Porque colgamos el peso y cuando W se hace igual a F, el resorte adquiere una longitud mayor a L0, pero luego queda en equilibrio. Esa longitud mayor a L0 es lo que conocemos como delta estático, que obviamente hay que tenerlo en cuenta, puesto que el sistema masa-resorte o modelo dinámico que nosotros vamos a emplear para hacer el cálculo y la explicación del fenómeno dinámico en juego, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a llamar delta estático a la deformación que sufre el resorte cuando, reitero este concepto, que nos detenemos acá un minuto para explicitarlo, puesto que este delta estático nos agrega esta fuerza recuperadora. Como dijimos que el modelo dinámico encontraba explicación con las ecuaciones que nos definen en la física, y bueno, como estamos en dinámica, nosotros sabemos que la suma de fuerzas es igual al producto de la masa por las aceleraciones. Y habíamos visto que el principio de D'Alembert nos permitía a nosotros hacer o colocar las fuerzas actuantes y el equilibrio dinámico del cuerpo, teniendo en cuenta cómo actuaban en magnitud, en dirección y en sentido esas fuerzas. Entonces, si nosotros del equilibrio estático en la que tenemos sometido nuestro sistema masa-resorte, lo apartamos una cantidad X, se entiende, de su posición de equilibrio, y luego lo soltamos, comienza el sistema a oscilar. Por esto que habíamos visto recién en el video. Entonces, en todo momento se debe cumplir la ecuación de que la suma de las fuerzas tiene que ser igual al producto de las masas por las aceleraciones. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a analizar las vibraciones desde el punto de vista siguiente. Voy a hacer un pequeño cuadro sinóptico. Discúlpenme que sale medio apretado. Nosotros vamos a ver las vibraciones libres, vamos a ver las vibraciones forzadas y vamos a ver las forzadas. A ver, primero antes vamos a ver, espera un minutito, vamos a borrar porque vamos a anotar acá. Vamos a ver las libres, vamos a ver forzadas, vamos a ver las amortiguadas y después
vamos a ver la conjunción de la forzada y la amortiguada, que es el caso más real de todo. ¿Cuál es la diferencia a prima facie de cada una de ellos? La libre es la que tenemos puesta o vista acá en el diagrama dinámico, este que tenemos, o el esquema dinámico del cuerpo libre a la izquierda en la filmina. Es decir, ¿por qué le vamos a llamar libre y cómo lo vamos a estudiar? Porque nosotros, luego del delta estático del resorte, vamos a apartar una cantidad X al sistema masa-resorte y lo vamos a dejar que vibre libremente. Es decir, que únicamente va a estar sometido el sistema masa-resorte a la fuerza que le hemos aplicado nosotros para apartarlo de su posición de equilibrio, y luego actuará la fuerza recuperadora del resorte. Ese caso nos va a dar entonces las vibraciones libres. Si por el contrario nosotros le aplicamos alguna fuerza en forma periódica a nuestro sistema, ya sea en sentido ascendente o descendente, como sea, pero si de manera periódica nosotros le aplicamos una fuerza, estaremos ante el caso de una vibración forzada. Y si además de aplicarle esta fuerza F en forma periódica, nosotros tenemos en cuenta que por el rozamiento del cuerpo con respecto al aire, por ejemplo, se generan fuerzas de fricción, vamos a decir que la vibración es forzada y es amortiguada. ¿Y por qué decimos eso? Porque existen fuerzas de amortiguamiento, en este caso de rozamiento, que hacen que el sistema, al cabo de un cierto tiempo T, se detenga y deje de vibrar. ¿Por qué ocurre esta? Porque el amortiguamiento presenta un rozamiento que hace que las amplitudes de la vibración vayan disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces, para ese caso, que es el caso más complejo y a su vez es el caso real, estudiaremos las vibraciones forzadas, porque le estamos aplicando una fuerza periódica, y amortiguada. ¿Por qué? Porque ya sea rozamiento o un amortiguador puesto adrede, hacen que las amplitudes de las vibraciones vayan disminuyendo en función del tiempo. Entonces, estos tres tipos de vibraciones, más el cuarto, que sería la conjunción de la forzada y la amortiguadora, son las que vamos a estudiar en este capítulo. Obviamente, tenemos que empezar con el caso más simple, que es el caso de la vibración libre. Reitero el concepto de libre: son el cuerpo, el sistema representado por nuestro sistema masa-resorte en equilibrio, es apartado de su posición. Para yo apartar esta distancia X, le tengo que aplicar una fuerza y luego lo suelto. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Fíjense, tenemos actuando el peso W para abajo como única fuerza gravitatoria, y se opone la fuerza recuperadora del resorte, que se llama T. Recuerden, la fuerza recuperadora del resorte era K por el delta, K por la deformación. Ahora, ¿cuánto vale la deformación? Vale el delta estático, reitero, porque lo pasamos
de 1 a 2 más la deformación para que el sistema pueda vibrar. Entonces, la fuerza del resorte en módulo es K por el delta. ¿El delta cuál es? El delta total, que es el estático más la deformación para que el sistema vibre. Vamos a tomar nosotros un sistema, como es un solo grado de libertad, le vamos a llamar a este eje de las X y vamos a considerar positivo, al ser el carácter vectorial de fuerzas, velocidades y aceleraciones, tenemos que considerar un sentido positivo y un sentido negativo. ¿Por qué? Porque son sumas vectoriales. Entonces vamos a considerar sentido positivo para abajo y sentido negativo para arriba. Sentido negativo para arriba. Entonces, en función de esto, de el análisis vectorial que tenemos que hacer, en el diagrama del cuerpo libre, que es este que tenemos acá, sabemos que tenemos el peso W positivo para abajo y la fuerza del resorte, que es el desplazamiento estático más el desplazamiento manual que le damos nosotros para que el sistema vibre. Bueno, lo que hay que hacer acá es multiplicar el K por el delta estático menos el K por el X, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale W? Y en el caso que no está deformado, lo acabamos de decir, cuando el diagrama del sólido libre es esta, del cuerpo, el caso, la tensión acá y el peso acá, W vale K por el delta estático. ¿Se entiende? Y esta T vale K por el delta estático, porque ahí está el equilibrio que decíamos debido a la deformación estática. Entonces, si a W lo reemplazamos por el K por el delta con el signo negativo de este, se simplifica y me queda simplemente que la fuerza es igual a menos K por X. O sea que la fuerza del resorte recuperadora es igual a menos K por X. Y es lógico, ¿no? La fuerza es K, que es la rigidez del resorte, recuerden, la rigidez del resorte por la deformación. Si nosotros teníamos la fuerza y teníamos la deformación a Kx, sabemos que la fuerza del resorte en el campo elástico es esto. Entonces, K es la rigidez del resorte, que es la pendiente acá, en este ángulo, ¿no es cierto? Al resorte más rígido, las pendientes son más empinadas y el resorte más blando con menor ángulo, digamos, caso 3. Entonces, K por X es la refuerza. Y el signo menos, porque es fuerza recuperadora o que está dirigida, digamos, en sentido negativo al sistema que nosotros hemos tomado. Entonces, como nosotros sabemos por dinámica de que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, ¿qué vamos a hacer? Acá viene la analogía o el uso de la matemática para poder resolver la ecuación física que nos está expresando el problema. Entonces la masa, la aceleración la ponemos como la segunda derivada del espacio respecto al tiempo dos veces. Es m por a. Y a f, que es negativo, lo pasamos al primer miembro y podemos igualarlo a 0. Entonces me queda la masa por la aceleración más la fuerza del resorte igual a 0. Lo que hay que resolver es esto. Y esto es una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, de segundo grado
y es homogénea. Homogénea porque está igualada a 0. Y segundo grado porque es el exponente al que se encuentra la variable x. Esta ecuación, así como está, es decir, dm derivada segunda de x respecto a t dos veces más k por x igual a 0, hay que transformarla para encontrarle su solución. Son ecuaciones diferenciales de solución conocida, pero nos está molestando, por así decirlo, esto. Como eso molesta, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque para resolver la ecuación nos tiene que quedar la variable con coeficiente igual a 1. Entonces, dividimos ambos miembros por m. Y le vamos a llamar, y esto lo vamos a emplear de aquí hasta que terminemos, p cuadrado igual a k sobre m. Es decir, si nosotros, dividimos la ecuación por m, acá lo simplificamos, y nos queda k sobre m por x es igual a 0. Al cociente k sobre m le vamos a llamar p cuadrado. Y tiene un nombre propio, se llama pulsación. P es la pulsación. Y fíjense que P es una función de dos variables muy importantes para el estudio de nuestro caso, que es K, que es la rigidez del resorte, y M, que es la masa del cuerpo. Por lo tanto, el P está relacionado con la masa del cuerpo y la rigidez. Recuerden que el sistema masa-resorte es un diagrama dinámico para explicar la vibración, pero ella está referida a la vibración a un cuerpo que tiene una forma determinada y una distribución de masas determinada. Por lo tanto, la forma que tiene el cuerpo de vibrar, cualquier cuerpo que sea, va a venir dada por su rigidez. Y también por su masa. Entonces, ese cociente se llama pulsación y se llama respuesta propia que tiene el cuerpo a la vibración, de que depende de su rigidez y de su masa. Les digo esto porque este valor o esta definición que acabamos de definir en este momento nos va a acompañar en todas las ecuaciones, ya sean de vibraciones libres, ya sean de vibraciones forzadas, ya sean de vibraciones amortiguadas o bien de vibración forzada amortiguada. Van a ver que P, pulsación o rigidez del sistema, aparece siempre en todas las ecuaciones. Puesta la ecuación así, nos queda de esta manera, que es la que tenemos recuadrada. Derivada segunda de x con respecto a t dos veces más p cuadrado por x es igual a 0. Esta ecuación así sí ya tiene solución y es la que tenemos acá. Admite una solución, como vimos recién en el video, periódica, porque aparece la función seno y la función coseno. Obviamente aparece el tiempo, t, porque son funciones del tiempo. Y aparece este valor P, que es el valor que nos expresa las condiciones
del cuerpo o de nuestro sistema masa-resorte, de cómo va a responder cuando ha sido excitado el sistema o apartado de su posición de equilibrio para que comience a vibrar. Es decir, esto ya está comprobado, reitero, por análisis matemático, que la ecuación diferencial de segundo orden que tiene esta forma presenta estas ecuaciones. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es una combinación lineal de estas dos, que es lo que está expresado acá abajo. Es decir, fíjense, x, que es la distancia con la cual el cuerpo, o la posición en la cual el cuerpo se encuentra para el instante determinado, es una combinación lineal de x1 y x2 a través de dos constantes, a y b. Entonces queda a por el seno de p por t más b por el coseno de p por t. O sea, la combinación lineal de estas dos soluciones para la ecuación diferencial del segundo grado nos da la solución general de esta ecuación diferencial homogénea. ¿Qué es lo que hay que hacer a estas ecuaciones para resolverlas? Hay que derivarlas dos veces y reemplazarlas en la ecuación y se ve que obviamente las verifica. Entonces, la primera derivada nos va a dar la velocidad, porque si x es la posición o el espacio que ha recorrido el sistema masa-resorte para un tiempo t, la primera derivada nos va a dar la velocidad, ¿no? Si era seno, nos queda coseno, p es constante, entonces queda a por p, coseno de p por t, y la derivada del seno es la derivada del... ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo era? A ver. La derivada del seno es coseno, y coseno menos seno, ¿está bien? El signo menos acá, nos queda entonces a por p, para el primer caso, coseno de p por t, y menos b por p, seno de p por t. La segunda derivada, si esta es la velocidad, nos tiene que dar la aceleración. Y fíjense lo que les explicaba en el video, o que bien lo decía, que la aceleración era negativa. ¿Esto qué significa? Que si nosotros a nuestro sistema estamos estudiando que el cuerpo se desplaza hacia abajo, la aceleración tiene signo contrario y va para arriba. ¿Por qué? Porque esta es la que nos genera la fuerza recuperadora. Y cuando el cuerpo, si hacemos todo lo contrario, digamos, cuando el cuerpo se desliza hacia arriba, la aceleración viene hacia abajo. Esto es la forma de vibrar que tiene nuestro sistema masa-resorte esto es K y esto es M, a partir de la resolución de la ecuación diferencial que explica en el modelo dinámico el comportamiento que tiene el cuerpo cuando es, reitero, esto es importante, apartado una cantidad de X de su posición de equilibrio y luego dejado que vibre o oscile libremente alrededor de su punto de equilibrio. Las ecuaciones de las variaciones de la velocidad y de la aceleración son esas dos expresiones que también pueden ser expresadas o vistas como son funciones periódicas, como la rotación de un vector OQ alrededor, este vector está rotando
Supongamos en este sentido, fíjense, tienen explicaciones las dos constantes A y B de la solución, y este vector OQ expresa la solución que nosotros acabamos de poner como A, esperen un minutito, A por el seno de P por T más B por el coseno de P por T. Entonces, A y B son dos constantes, fíjense, esta es una, esta es otra, y el seno y el coseno es la proyección de este vector sobre lo que nosotros hemos considerado el eje de libertad o grado de libertad X, en realidad es X, no es, es X, positivo para abajo y menos X. ¿Cuál es? Es este. Entonces, si hacemos girar OQ en sentido, en este caso horario, la proyección de este vector, porque es la suma, fíjense, de A coseno más B por seno, sobre el eje de las X, nos da la amplitud que tiene, mejor dicho, nos da la distancia que recorre el cuerpo en un tiempo t, porque estamos resolviendo una ecuación diferencial, en donde al ser o venir expresada como una combinación lineal de dos funciones periódicas, a nosotros nos cabe las definiciones para cualquier función periódica. Es decir, que le llamamos amplitud a la máxima elongación a donde se produce. En este punto, que sería este, llamémosle 1, y en este punto, que sería 2, que sería 2. Si nosotros graficamos este vector OQ como suma de las dos soluciones x1 y x2 y una combinación lineal de ellas, nos queda a nosotros que podemos hacer el análisis de la vibración en este sistema de coordenadas cartesianas teniendo en cuenta únicamente la variable temporal t, y en todo momento, para cualquier tiempo t, sabremos la posición en la que se encuentra el cuerpo. Es decir, para t igual no sea 1, el cuerpo estará acá, esto sigue vibrando, para t igual a 2 podrá ser acá, y esta será la amplitud, y así sucesivamente. La otra variable en juego para una función que es periódica es su período, que nosotros le llamamos tau. El período, recuerden, tau es el tiempo que tarda la función en pasar por puntos homólogos. Es lo mismo que consideremos acá, a que el tau también va a ser, ustedes ya lo saben, es igual a esto, es lo mismo. Cualquier distancia que nos dé siempre medidas entre puntos homólogos, ¿no? Puede ser lo mismo considerar esto y considerar esto, es decir, es el mismo tau, ¿no? En fin, es decir, que el análisis de una vibración libre, queda supeditado a hacer o graficar el estudio de una función periódica con un vector que sea igual a la suma de ambas soluciones. Si nos vamos a las particularidades, porque esto que acabamos de repetir
digamos, mucho concepto matemático. Para nosotros vamos a necesitar, aparte de lo visto, dos conceptos que son muy importantes. Les voy a reiterar: P, la pulsación. Vamos a ponerlo hasta que podemos poner como raíz de K sobre M, recuerden, o P cuadrado igual a K sobre M, lo mismo, ¿no? La pulsación. Y después entra a jugar este valor que es phi, que se denomina ángulo de fase de la vibración. ¿Qué quiere decir ese phi o ángulo de fase? Va a cumplir en estos momentos, al ser una vibración libre, el ángulo de fase se define directamente como el ángulo que existe entre este vector OQ y, digamos, el ángulo que hemos tomado como inicial, ¿no? Pero cuando veamos vibraciones forzadas, va a cumplir un valor muy importante el ángulo de fase de la vibración, puesto que tiene que ver mucho con el ángulo o la frecuencia con que la pulsación o la vibración forzada está actuando. Ya que si este ángulo de fase coincide con el ángulo de la vibración que está excitando, las amplitudes van a ver ustedes que se suman, y si van en contrafase se restan las amplitudes. Por lo tanto, las vibraciones resultantes van a ser distintas. De allí que hace falta tener en cuenta el ángulo de fase de la vibración. Aquí pasaría exactamente lo mismo. Fíjense, si el vector OQ, en vez de ser el vector solución de la ecuación diferencial f igual a m por a, al vector OQ lo hacemos igual al fasor tensión, al fasor tensión, el ángulo de fase nos daría, si sería A, lo hacemos igual a la corriente I, el ángulo de fase o desfasaje phi sería el que existe entre el fasor, porque en realidad le llamamos fasor porque no son vectores, ni la tensión ni la corriente. El ángulo de fase sería el desfasaje que existe entre el fasor tensión y el fasor corriente. Que según sea como varían estos ángulos, el ángulo entre ellas, phi, puede ser mayor, menor o igual, etcétera, etcétera, según la condición del circuito eléctrico, ¿no? Eso ustedes creo que lo saben bien por electrotecnia, ¿no? Bueno, acá cumple exactamente lo mismo. Le vamos a encontrar una explicación cuando, reitero, veamos la vibración forzada y el ángulo de fase que tiene la vibración forzada. Y a modo de ejemplo, y para seguir con esto, es que quiero hacer la comparación con la electrotecnia para que vean la similitud conceptual que tiene una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque ambas se describen a partir de funciones periódicas que varían con respecto del tiempo, ¿no? La rotación del fasor tensión alrededor de un círculo nos describe en todo momento los valores que adquieren la tensión con respecto al tiempo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo con la vibración. Y bueno, como habíamos dicho, tau es lo que llamábamos el periodo de la vibración, y se podía analizar, bueno, como el tiempo, el periodo, ¿no es cierto?, en qué tarda la función en pasar por puntos homólogos o puntos iguales, como ustedes quieran llamar. De ahí en más, las consideraciones que hemos tenido nos llevan a
a hacer o analizar, digamos, el segundo caso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Con una vibración libre? No sé, ¿me escuchan? Yo no los veo. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, estamos hasta ahí, ¿no? O sea, no sé. Los escucho. Bien. El segundo caso que nosotros habíamos dicho, habíamos analizado la vibración libre, aparece lo que es la forzada. ¿Y por qué decimos que es una vibración forzada? Por esto que estoy recuadrando. Es decir, hay una fuerza exterior que actúa también, fíjense ustedes, con una determinada intensidad P, de la intensidad de la fuerza, ¿no? Y también es periódica. ¿Por qué? Porque cada seno de omega t se repite. Fíjense, aparece una frecuencia, omega, y aparece un tiempo. O sea que si uno la grafica la fuerza P, podríamos decir que actúa de esta manera, una función seno, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que es P seno de omega t. Entonces, esta es la fuerza P que tiene una amplitud y una variable. Entonces, esta fuerza P está actuando. Por lo tanto, nuestro diagrama de equilibrio ya cambia. ¿A dónde? ¿En qué cambia? En esto. Es decir, vean que esta fuerza exterior está apartando de la posición de equilibrio a nuestro cuerpo. A los efectos, bueno, ustedes saben, ya hemos visto, podemos considerar la fuerza actuando así o actuando para arriba, ¿no es cierto? En este caso decimos que P seno de omega t actúa para abajo, porque vamos a estudiar el equilibrio que nos produce esta fuerza cuando actúa en el sentido positivo de las X o en el sentido de la vibración. Entonces, a diferencia de la vibración libre, que teníamos W y esta, y T, la fuerza del resorte, ahora tenemos T, W y P. Y eso lo tenemos que expresar acá. Suma de fuerzas es igual a la masa por las aceleraciones. ¿Y qué fuerzas tenemos? P positiva, que va para abajo. W positiva, porque va para abajo. Y la fuerza recuperadora del resorte, negativa, porque va para arriba. Entonces, si hacemos exactamente lo mismo, bueno, W es K por delta estático, se va con este K por delta estático, me queda el menos K por X, que lo pasamos para el otro miembro. Entonces me queda P seno de omega t, recuerden, esto es M, esto es A, más la fuerza recuperadora del resorte. O sea, tenemos el diagrama de equilibrio cuya ecuación responde a lo que nosotros estamos considerando. Con respecto al anterior, fíjense, nuestro sistema es este. Es decir,
el sistema es perturbado con una fuerza periódica P igual a P sub m seno de omega t en forma periódica. Y esto, como no tiene amortiguamiento, oscila en función del tiempo, sin amortiguamiento, por lo tanto, se repite en intervalos de tiempos iguales, amplitudes iguales. ¿Por qué? Porque no hay amortiguamiento. No estamos considerando nosotros las fuerzas de rozamiento. Fíjense que acá, que es la ecuación diferencial que describe la vibración, no hay, esto es importante, no hay rozamiento. Por lo tanto, las vibraciones son forzadas, pero son libres de rozamiento. Entonces, esta es la ecuación diferencial que explica el estado de movimiento bajo la acción de esa fuerza P, que reitero, P máximo, que sería la amplitud este es el PM, si quieren llamarle, por el seno de omega t. Al estar multiplicado, digamos, por el seno de omega t, entonces describe cómo varía la fuerza P a lo largo del tiempo T. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Solucionar la ecuación diferencial de segundo orden, que ya no es homogénea. ¿Por qué? Bueno, está igualada a 0. Es distinta de 0. Por lo tanto, admite otra solución. ¿Qué hemos hecho acá? Ahí está la ecuación diferencial, no homogénea. Completa, digamos. Pues tiene dos miembros, ¿no? Antes resolvíamos esto igualado a 0 nosotros. La vibración libre nos daba m de x de 2 veces más k por x igual a 0. Y ahora aparece la fuerza exterior Pm seno de omega t. Bueno, lo que está puesto ahí, ecuación diferencial no homogénea. ¿Se acuerdan cómo se resolvía? Era la suma de la homogénea asociada, o sea, la misma ecuación igualada a 0, que es esta que hemos puesto acá, le agregábamos la complementaria. Entonces, primero había que resolver la ecuación igualada a 0. Entonces, a esa solución se propone una solución particular, también periódica. Esto en las tablas, ecuaciones diferenciales, que está puesto, digamos. La solución que se propone es xm seno de omega t. Obviamente, si esta solución particular propuesta responde y corrobora la ecuación, es correcto. ¿Cómo hay que hacer eso? Bueno, reemplazarla en la ecuación y ver que la verifique. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y bueno, si esta es la x particular, fíjense, tenemos k por x, o sea, es xm seno de omega t. Después tenemos
la derivada segunda, o sea que la primera derivada del seno, acá nos va a quedar el coseno. Y la derivada segunda del coseno es menos el seno, que reemplazada nos va a quedar m por la derivada segunda de x respecto 2 veces, que va a ser esto, más k por x, k está acá está x, que es xm seno de omega t, es igual a pm seno de omega t. Como la función seno está en ambos miembros, se la puede simplificar. Y nos queda xm, o sea, x máximo, no se pierda nunca que lo que nosotros estamos haciendo es esto, siempre. Porque sin esto no tenemos vibración. Y xm va a ser la amplitud de la función xm. Entonces me dice que nosotros podemos simplificar, este va a ser xm, la amplitud máxima. Me dice que podemos simplificar el seno porque está en ambos miembros y bueno, despejamos el valor de xm. xm despejado nos queda que es pm sobre k menos m omega cuadrado. Sacando de acá, ¿no es cierto? Porque nos queda, bueno, esto ya es menos m omega cuadrado más k xm, si quieren hacerlo ustedes, es igual a pm. Ahí está. O sea, el que hay que simplificar es este. Sacar este. Lo importante, fíjense, lo importante es que xm o la amplitud máxima empieza ahora. ¿Qué nos está diciendo? Porque estamos resolviendo la ecuación diferencial, llamémosle a esta, ¿no? Esta es la solución de una constante de a, que es xm. Nos está diciendo, fíjense, que la amplitud máxima, x, que sería esto, recuerden el eje x la tenemos acá, va a quedar en función de la fuerza aplicada, la rigidez, y bueno, trabajándola un poquito a esta fórmula para colocarla en función de P, sabiendo de que P cuadrado es K sobre M, y dividiendo en M, nos queda que la máxima amplitud es la amplitud PM dividida la rigidez K, y este cociente acá abajo nos queda en función de la frecuencia con la que actúa la fuerza exterior y de la pulsación o respuesta de nuestro sistema, porque recuerden que P cuadrado es K sobre M. Este es nuestro sistema. Este es el sistema masa resorte. Entonces, la amplitud máxima, o sea, esta xm, nos va a quedar en función de la fuerza que está actuando, de la rigidez y de la pulsación de nuestro sistema. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la solución general de la ecuación? Era la solución de la homogénea asociada más la particular. Entonces, x, que va a ser la respuesta de la ecuación A,
la respuesta de A va a ser la suma de estas dos funciones de seno y coseno más la respuesta que queda o que nos da en función de la fuerza que estamos aplicando para que la vibración sea forzada. O sea, nos dice que nuestro sistema va a responder de una manera periódica en función de la ecuación homogénea asociada, más lo que le agrega la fuerza exterior periódica que está excitando el sistema. Fíjense que son dos soluciones distintas, lo que serían los dos primeros sumando más el tercero, en donde van a ver ustedes que empiezan a jugar los valores de P por T, o sea, las pulsaciones que tiene la respuesta natural de nuestro sistema masa-resorte con la periodicidad de la fuerza exterior que estamos aplicando. Entonces, la suma de ambas, de estas dos funciones periódicas, nos va a dar la respuesta del sistema, que bueno, matemáticamente se llama ecuación complementaria, así que viene de la suma de la homogénea más la particular. ¿Qué queremos decir con esto en forma sintética? Que que nuestro sistema masa-resorte, cuando está excitado por una fuerza exterior PM seno de omega t, va a responder como una vibración libre, seno de P por T más coseno de P por T, más una función complementaria que viene dada por la fuerza exterior. Y esa fuerza exterior, fíjense, el XM va a estar en función de la frecuencia de la fuerza exterior y de las condiciones de nuestro sistema masa-resorte. ¿Por qué? Porque está en función de P, o sea, XM, o la máxima amplitud, es una función de la carga exterior P sub M y de la pulsación del sistema. Esto es lo exterior o lo que excita, y esto es cómo responde nuestro sistema, porque en P, recuerden, está la función K sobre M, acá está. Entonces, la rigidez propia del sistema dividida la masa. La suma de ambas nos va a dar cómo va a responder nuestro sistema en función de ello. Dante, Sí, Dante, sí. mira, yo quiero, para ver, porque me parece que ahora viene un análisis muy interesante, lo que viene ahora, pero antes me gustaría preguntarle a los chicos, ¿qué diferencia entonces ven ustedes entre lo que sería una vibración libre y una forzada? A ver si alguno se anima a decir, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Una libre y una forzada. ¿A dónde tienen que ver eso? ¿A dónde lo verían? ¿Qué les parece, chicos? A ver, recuerden qué es lo que era una vibración. Al principio, cuando inclusive le mostró el ingeniero el video del resorte, cuando le aplicaban una fuerza. ¿Qué diferencia hay entre, entonces, en función de lo que han visto hasta ahora, en una vibración libre y una forzada?
¿Cuándo tenemos una vibración libre? A ver. Cuando al sistema se le aplica una fuerza externa y después se lo deja que vaya por sí solo. Bien, que se vaya por sí solo sería lo que el ingeniero le decía, cómo reacciona el sistema con respecto a esa perturbación que usted hace. ¿Está bien? Es decir, el sistema está, el sistema masa-resorte, está el resorte solito, viene, le colocan la masa, se equilibra, ahí queda en estado de equilibrio y ustedes le aplican una fuerza, es decir, lo desplazan de su posición de equilibrio y lo sueltan. Entonces queda vibrando. Esa sería la vibración libre. ¿Y la forzada? En la forzada, eso es lo que quería preguntarle también, profe. Si lo que estaba como P en la forzada, como la fuerza exterior actuante, ¿de qué tipo solían ser? Como por ejemplo, si puede ser una fuerza de peso también, que es como que el sistema está en, en ese movimiento, nosotros le anexamos más peso y ese peso también comenzaría a moverlo, ¿o me equivoco? Mira que tengamos esto. Esta es la rueda de un auto. Y esta es la ruta. Tienen los serruchos estos. Obviamente estos serruchitos están todos igualmente espaciados. X. ¿Qué le pasa a la rueda del auto cada vez que sube el serruchito eso? Va a subir, Y después, va a bajar, bien, ¿está vibrando la rueda? ¿sí? Bien, ese es PM. Esto va a ser P igual a PM seno de omega T. Esa es la fuerza exterior. Si lo agrandamos, lo que pasa es que no tengo lugar. A ver, si lo agrandamos, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la rueda ahí. Está la rueda ahí. Está la rueda ahí. Si la vibración es libre, esto vibra con un K sobre M propio. Pero nosotros la estamos forzando con esta P igual a PM seno de omega T. Se entiende que esta es la frecuencia, esta que te está dando a vos de acá hasta acá. Función del tiempo. Entonces, ¿cómo va a responder el sistema de la rueda del auto ante los serruchos? Con la propia, ¿me seguía hasta ahí? Sí, profe. Más la que le entregan los serruchos. ¿Está bien? Está espectacular ese ejemplo. Fíjense, todos saben, porque estoy seguro que todos saben, que las ruedas del vehículo hay algo que lo amortigua, que son los amortiguadores. Pero supónganse, porque todavía no vemos amortiguadores, supónganse que está nada más que el resorte. No está el amortiguador, que eso ya lo vamos a ver más seguido, el ingeniero se lo va a explicar. Pero supóngase que la rueda tenga nada más que el resorte, como será el caso, no sé si ustedes alguna vez han visto las carreteras de antes que tenían unos elásticos, bueno, eso no tienen amortiguamiento, eso directamente pasan y quedan a veces oscilando toda la carcasa. ¿Por qué? Porque no tiene amortiguamiento justamente. El amortiguamiento cumple un papel fundamental, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, imagínense que ustedes van en un vehículo donde no tiene amortiguamiento, tiene nada más que el resorte.
y pasan por una sola de esas serruchos que sería una loma de burro, supónganse. Entonces, cuando pasan, le están aplicando a ustedes una fuerza y desaparece, porque después sigue siendo llano el terreno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece que le va a pasar al vehículo? ¿Qué sentirían ustedes dentro del vehículo? En ese caso, si pasamos justamente como por una solamente, no sería Sí, como el movimiento, la vibración libre. claro, ustedes van a sentir que está haciendo eso. ¿Está bien? Pero eso es porque sería el caso, como justamente usted lo dice, la vibración libre. Fue el caso de que ustedes separaron la masa de su posición de equilibrio y quedó oscilando. Ese es el mismo caso que pasan por una sola loma de burro, le Claro, producen la perturbación y queda oscilando. Ahora imagínense de que tienen una, que está buenísimo ese ejemplo que pone el ingeniero, que justo está a una misma distancia, esas perturbaciones, están a una misma distancia y ustedes tienen que pasar. Exacto, es la que está marcando ahí con azul. Y tienen que pasarla a ustedes. Inclusive está, pongámosle que seamos hasta precisos, están a la misma distancia y hay varias, un serrucho. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar? Y bueno, la resultante va a ser algo bueno, ese va a ser justamente el análisis que vamos a hacer más adelante, que va a hacer el ingeniero también. ¿Por qué? Porque ahí no va a tener una sola perturbación y va a quedar que el sistema quede hasta que se amortigue, sino que cuando le aplica va a hacer esto y cuando va a hacer unos metros más vuelve otra fuerza que le aplica, que sería una fuerza externa, que le vuelve a aplicar otra nuevo una fuerza a la rueda. Entonces vuelve otra vez y pasa unos metros más y otra vez. O sea que hay una fuerza externa que le está aplicando a la rueda de tal manera que el sistema, que es en este caso masa resorte, tiene que responder a esa fuerza. Reacciona y bueno, después ya vamos a ver vendría a ser la aplicación que va a tener en este caso el tema o el sentido, digamos, que va a tener más adelante el colocarle un amortiguador. Pero no sé si me llegaron a entender. La fuerza esa que él hizo, el ingeniero, varios lomitos, eso serían las fuerzas externas que le están aplicando a ustedes. Otro ejemplo sería el caso del péndulo. El péndulo está haciendo así. Si ustedes lo separan una distancia y lo sueltan, va a empezar a hacer así hasta que se detiene. Pero ¿qué pasa si ustedes lo sueltan y empieza a hacer así y ustedes le aplican una fuerza externa que va haciendo así? Y cuando va volviendo le aplican otra fuerza externa, el sistema va a responder de otra manera. Bueno, esas son las fuerzas externas a las cuales nosotros tenemos que analizar para después ver cómo hacemos que la vibración entre o llegue a estar o esas elongaciones lleguen a estar dentro de límites permitidos por el sistema y no que pueda tener algún tipo de inconveniente. No sé si les aclaró el tema o oscureció. O dos sea, profe, cosas. ¿Alguien ha ido por la ciclovía, por la Félix de la Colina, antes de llegar a cualquier rotonda? En moto, ¿no? O en auto. sí, profe. ¿Han andado por ahí? ¿Qué pasa antes de llegar a la Sí, rotonda? Esto que le he hecho acá yo. ¿Están pintadas qué? Tiene las Con líneas de... pintura. Bien. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la moto o el auto? Comienza a vibrar. Y claro, ¿con qué frecuencia? Con la distancia esta. exacto. Que vialidad son inteligentes los ingenieros civiles, por más haya que hagan albañiles, ¿no? Pero son inteligentes. ¿Qué hacen ellos? A medida que nos acercamos a la rotonda, las van poniendo más cerquita. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que estamos por llegar a una zona en donde otro tiene la prioridad. Es esa. El auto, ¿qué hace el auto? Empieza a vibrar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. La rueda está abajo, sube, que es pintura, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, cada vez con más frecuencia. ¿Por qué? Porque nos acercamos a la rotonda. Bien,
Ahora, es lo mismo que vayamos en, no sé, en un Cruz o en una Hilux. ¿Se siente lo mismo adentro? No, profe, porque eso depende de la amortiguación. Bien, y acá decime de qué depende y ya te doy por promocionada la materia. Del X complementario ese, ¿de qué depende? Entre la Hilux y el Cruz, o entre la Hilux y el Megane, no sé, un auto de alta gama. ¿Cómo se siente adentro? ¿Por qué se siente menos en el auto de alta gama que en el auto, que en una camioneta? ¿Qué le tocan los ingenieros mecánicos para que no se transmita la vibración adentro? Le tocan esto, miren. ¿Me siguen? El auto de calle tiene un K sobre M distinto, este es el de calle, distinto al K sobre M de una camioneta, distinto al K sobre M de un camión, porque tienen otra masa, porque tienen otro rodado, porque tienen otro sistema de amortiguación. Claro, claro, La exacto. Hilux está hecha para andarla en el campo, digamos, por lo tanto es mucho más dura, entre comillas. Por lo tanto, su K sobre M tiene que ser distinto al del auto de calle. ¿Por qué? Porque doña María, si agarra el auto, quiere ir tranquila, no que se le mueva la peluca cuando agarre los serruchos estos. ¿Me explico? Entonces, el Claro, K sobre M del Cruz, del Megane o lo que fuera, o del Mercedes, es distinto al de la Hilux por esa razón. Tiene exacto. otra manera de vibrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la respuesta está acá. Esto que estoy marcando con azul. Acá es donde ustedes trabajan y la hacen distinto. Miren, si ahí está P. Eso es, por eso le he dicho que se vaya en K sobre M. Y esto lo van a tener los dos. Esta respuesta seno de omega t la va a tener la Hilux y el autocalle. ¿Por qué? Porque son las bandas estas que hemos pintado. Claro. Nada más que yo quiero que se transmita más o menos adentro según sea la condición del vehículo. Excelente. Muy bien. Lo vamos a terminar de completar a eso más adelante, cuando lo veamos bien, pero lo importante es que vean la diferencia entre la respuesta que les va a dar un sistema libre a uno que está siendo excitado con una fuerza exterior. Exacto. ¿Me explico? Fíjense, si ustedes suman ambas cosas, acá la tienen, miren, en este gráfico. Tienen, como no hay amortiguamiento, esto se repite siempre lo mismo. Si le sumamos la P sub M, que es esta, nos va a dar esta suma, a ver si me lo puedo poner con, ahí está. Esta, miren, como la función, digamos, sigue siendo periódica, pero en algunos lugares se suman las amplitudes y en otros lugares se restan. ¿Por qué? Porque va a depender de esto versus esto, o sea, del P por T versus omega T. Exacto. ¿Y cómo se relaciona el P por T con el omega T? A través del XM que hemos visto nosotros, que era esto, miren, se llama factor de amplificación. Y con esto terminamos. Omega es la excitación. Excitación.
Y P es la respuesta. Este es el auto, la camioneta o lo que fuera. ¿Por qué? Porque P es la raíz de K sobre M. Esta no la podemos modificar porque esta es la fuerza exterior. Ahora analicen matemáticamente este cociente. ¿Qué pasa cuando omega es igual a P? Que es lo que está puesto acá. No me digan que es infinito, porque ahí dice que es infinito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Alguien que me lo explique. ¿Qué pasa cuando P, que es una función de omega, es igual a P chica, P la fuerza, ¿no? Que es K sobre M. ¿Qué pasa si omega es igual a P? ¿Qué pasa si la fuerza es, la frecuencia de la fuerza exterior es igual a la frecuencia natural del sistema, que es la pulsación? ¿Qué pasa? Miren, omega es igual a P. 1 menos 1, 0. 1 sobre 0 es infinito. ¿Cuánto se hace la amplificación? Por la amplitud. Si esto tiene que vibrar así. ¿Cuánto se hace? ¿A dónde se va esto? Se hace infinito. Miren. XM es igual a PM sobre K sobre 1 menos 1. XM es igual a infinito. Y si XM es igual a infinito, ¿cuánto vale esto? Cuando omega es igual, si acá graficamos omega sobre P, esto hace así, se va a infinito. Y acá viene de infinito. Si la amplitud es infinito, ese es el concepto que tiene que quedar bien claro, si la amplitud es infinita, el sistema entra en resonancia, se destruye. Son tan grandes las deformaciones, porque recuerden que tienen X acá, son tan grandes las deformaciones que el sistema se destruye. Claro, eso a lo mejor han perdido de vista que el X es el desplazamiento, es el desplazamiento de la posición de equilibrio, ese es el XM. Y está relacionado directamente con el factor de amortiguamiento, en forma directa. Si le entra en resonancia, él le está diciendo que el X se hace inmenso. Entonces, ¿qué va a pasar? El caso del vehículo que pasa por una serrucho donde la frecuencia de la fuerza esa exterior es igual a la a la frecuencia natural del sistema, de la masa resorte del vehículo, de la rueda. Entonces, si se iguala, el desplazamiento va a ser tan grande que ¿qué le puede pasar a la rueda? ¿Qué piensa si X es muy grande? ¿Qué piensa que le pasa a la rueda del vehículo? Se puede llegar a deformar. Claro, sí. En la realidad no ocurre porque siempre hay algo de amortiguamiento, Claro, pero es claro. tan grande la amplitud que se deforma todo. Se deforma todo. Bueno.